Hola, tengo el gusto de contar nuevamente con la colaboración de Magdalena Calderón. Magdalena es experta en letras modernas y en esta ocasión nos hablará sobre las toponimias. Muchas gracias, tía, por haber aceptado la invitación y le cedo la palabra. No, Selene, al contrario, soy yo la que está muy agradecida por esta invitación que me permite llevar a todos ustedes, los que me escuchan, un tema que es poco tratado y sin embargo es importante para nosotros como mexicanos. ¿Por qué? Voy a hablar de toponimias, sí, pero voy a hablar de toponimias náhuatl, o sea, qué significan algunas palabras en náhuatl, pero van a ser siempre toponimias y para eso necesitamos ver qué son las toponimias. Entonces, aquí tenemos qué son los topónimos. Bueno, los topónimos, según la etimología de la palabra, topo significa lugar y realmente ónimo significa nombre, o sea, el nombre de los lugares. O sea, de cualquier lugar, de cualquier ciudad, puede ser una cuestión hidrográfica, orográfica, por ejemplo, vemos por ahí muchos ríos azules o vemos un valle verde como tenemos aquí en Ensenada, o tenemos un valle estrecho, o tenemos el cañón el Gran Cañón, en fin, muchísimas, digamos, formas o muchísimos pueblos se identifican por la conformación o por su conformación o por alguna característica en especial. Si es un lugar muy poblado, si es un lugar muy desértico, etcétera. En este caso, como les decía hace un momento, yo me voy a referir exclusivamente a las toponimias náhuatl. ¿Por qué? Porque tenemos muchas, porque afortunadamente tenemos nuestras lenguas indígenas, que son muchas, pero en este caso me voy a concretar al náhuatl porque es la más extendida, pues, por cuestiones históricas y por cuestiones de poder y por cuestiones políticas y sociales, pero bueno, eso sería otro asunto. El caso es que vamos a hablar de toponimias náhuatl. ¿Qué es esto? ¿Qué significan los nombres de lugares o de ciudades o incluso de estados? ¿Qué significan para nosotros? Porque no conocemos, obviamente, el náhuatl. Entonces, para poder entrar en ese terreno, yo les pongo aquí en esta diapositiva la clasificación de las lenguas. Las lenguas se pueden clasificar desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista morfológico, que es el que les voy a presentar, y más adelante les hablaré sobre la clasificación genealógica, que es muy extensa, pero bueno. ¿Por qué les presento esto? Bueno, en primer lugar tenemos tres tipos de lenguas, ¿no? Desde el punto de vista de la forma, morfológico quiere decir según la forma que tienen. ¿Qué es esto de la forma? Por ejemplo, tenemos lenguas monosilábicas como el chino o el tibetano, que tienen solamente una sílaba. Luego tenemos las lenguas aglutinantes, ¿verdad? Que constan de dos o tres, digamos, sílabas, pero que al unirse van a dar lugar a una palabra completa. Y el caso típico, por eso les puse esta clasificación, son que nosotros, las lenguas americanas, son aglutinantes. Tenemos las lenguas americanas y tenemos el coreano. ¿Qué significa? Repito, que se forman tres elementos o dos para formar una palabra e incluso una idea. Por ejemplo, si yo les digo la palabra Ixtaccíhuatl, ¿verdad? Que se las digo porque siempre hay una confusión con esta palabra. Ixtac en náhuatl es blanco y cíhuatl es mujer. Entonces decimos mujer blanca a nuestro famoso volcán y nuestro querido volcán de la Ciudad de México. Porque por ahí ha corrido mucho la versión de que es la mujer dormida. No. Etimológicamente, según la morfología de la palabra, es la mujer blanca, porque Iztac, repito, es blanca y Cihuatl, mujer. Ok, y para terminar tenemos las lenguas de flexión a la cual pertenecemos nosotros, las lenguas romances. ¿Qué son las lenguas de flexión? Aquellas que tienen, a diferencia de las aglutinantes y las monosilábicas, tienen preposiciones, tienen artículos, tienen nexos, tienen conjunciones, etcétera, ¿no? No me voy a alargar mucho en esto, es un tema muy interesante, pero
vamos a dejarlo aquí. Creo que quedó claro lo que son las lenguas aglutinantes y nosotros tenemos nuestra lengua americana, o sea, nuestro náhuatl, que es una lengua aglutinante. Ujú. Muy bien. Enseguida, bueno, está la clasificación genealógica de las lenguas. Esto va a ser muy rápido. Ajá. Se supone que hace, les voy a decir un número, una cifra corta, me quedo corta, pero digamos que hace 15.000 años, un grupo de personas emigró de la parte sur de Ucrania y de la zona de Armenia, más o menos. Salieron en varias direcciones, pero las direcciones más importantes fueron eh, el norte, o sea, Europa, lo que es ahora Europa, Alemania, una parte de Rusia, o también fueron hacia el sur, hacia la India, hacia Persia, hacia Turquía, etc. Entonces, esta gente que salió, que emigró, con todos mis respetos, sí, porque para mí es algo fascinante, eh, llevaron su lenguaje. Y igual que sucedió con el latín, que al mezclarse con el ibero formaron lenguas nuevas, lo mismo sucedió con, con el lenguaje, con los famosos indoeuropeos o proto-indoeuropeos también les llaman. Entonces, así se fueron formando estas lenguas y es una clasificación genealógica. Ajá. Aquí dice que se habla en Irán, se lo acabo de decir, en Asia Menor, etcétera. Son más de 150 idiomas como tienen ustedes en la diapositiva. Pero esto es nada más una nota que les pongo al calce. Enseguida vamos a ver algunos nahuatlismos. O sea, lo que les comentaba hace un momento, que hay palabras que utilizamos a diario. Ay, dame un apapacho, por ejemplo, y ni siquiera tenemos idea de que estamos abriendo a nuestras raíces originales, a nuestro bellísimo mestizaje. Y les pongo aquí el caso de apapachar, ¿no? O sea, ablandar algo con los dedos o, como la connotación que tiene ahora, pues abrazar, ¿no? Luego tenemos la palabra aguacate, obviamente de aguacate, por la forma que tiene. Esto lo sabe mucha gente, ¿eh? Porque le llama mucho la atención por las mentes cochambrosas que tenemos, ¿no? ¿No es cierto? Que significa testículos, ¿no? Por la forma. Una palabra que usamos mucho, oye, tú eres mi cuate, o sea, viene de cuatro, gemelo, ¿sí? Otra palabra que usamos tanto y ni teníamos idea de que era un nahuatlismo es la palabra popote, ¿no? Popotle, que es un tallo hueco de algunas plantas. Otra que es muy bonita, papalote. En lugar de usar cometa, es muy nuestro que digamos papalote, de papalote, papalote. De ahí viene también el río Papantla, por ejemplo, el río de las mariposas. Entonces, esa raíz la tenemos bastante clara. Otra palabra que usamos mucho, tenemos chicle, ¿no? Es la goma del árbol del chico zapote, como se los puse aquí, chicle. Y tomate, que ni siquiera nos imaginamos, pero significa fruta gorda, ¿no? O fruta hinchada. ¿Por qué? Pues era redonda. Yo creo que el bule, que usamos más aquí en Baja California, ya es algo muy posterior, pero para ella es de una fruta gordita. ¿Ok? Bien. Ahora quisiera darles los nombres de algunos estados. No, obviamente no los puse todos, puse los que tienen origen náhuatl. Hay algunos, por ejemplo, Guerrero, Quintana Roo, Hidalgo, bueno, pues son patronímicos, no podemos utilizarlos. Les puse solamente los que tienen origen náhuatl, como les decía, pero sí quiero hacer un poco de énfasis, aunque no es de origen náhuatl, con el nombre de nuestro estado, ¿no? Hay dos versiones. Una, que es la más difundida, que habla de una novela de caballería. Las novelas de caballería en el siglo XIII, incluso XIV, todavía tuvieron mucho auge. De ahí, por ejemplo, tenemos al Quijote de la Mancha, ¿no? Que de leer tantas novelas de caballería, se inventó su doncella con Dulcinea del Toboso, etcétera.
Pero no solamente esto, también tenemos en el norte, tenemos en Inglaterra Los Caballeros de la Mesa Redonda, novelas épicas, ¿no? O tenemos también la canción de Roland, la chanson de Roland en francés, que también es la historia de los antecedentes de Carlomagno. Pero todas ellas son, se les llama novelas de caballería que tienen todo un mensaje. Bueno, entonces el nombre de Baja California proviene de una novela de caballería que se llama Las Sergas de Esplandián. Serga significa aventuras, proezas, y Esplandián es el nombre del personaje. Se dice que aparece en esa novela que había una isla mítica que era gobernada por la reina Calafia. Entonces, suponen, aquí no hay nada cierto, que el nombre de California o Baja California después proviene de ahí. A mí me parece un poco más lógico el nombre, las palabras que pronunció el padre Salvatierra, que pronunció cuando llegó a Mexicali, a la zona, dijo, esto es caliente como un horno. Entonces dijo, obviamente lo dijo en latín, cálida fornax. Entonces quedó, eso obviamente se van transformando hasta quedar en California. Entonces, las dos versiones. Digo, nunca vamos a saber exactamente cuál es, pero bueno, tenemos el cálida fornax o tenemos la reina Calafia, cualquiera que ustedes gusten. Bien, enseguida tenemos un nahuatlismo con Chiapas, que es el río de la chía, ¿no? Todos sabemos esas semillitas con las que hacemos agua de chía con limón, ¿ok? México. A México le dediqué una diapositiva aparte porque hay también una fuerte controversia. Yo les puse aquí lugar de Mexli, pero también les puse una nota en la siguiente diapositiva, lo vamos a aclarar. Tenemos Colima. Ese también es un nahuatlismo, ¿no? Es el lugar fundado por nuestros abuelos. ¿Ok? Continúo con los estados y después hablaremos sobre la palabra México, ¿no? Tenemos Jalisco, ¿sí? Los locativos o los patronímicos se componen muchas veces de las palabras que les decía, pero que son como un genérico. Por ejemplo, la palabra tiene la idea de locativo. Si yo digo, por ejemplo, Xochimilco, ¿verdad? Xochitl, flor, mil, abundancial, y lugar. O sea, lugar donde hay muchas flores. O si yo digo, por ejemplo, Acapulco, digo Acatl, caña, pul, otro abundancial, y lugar donde hay muchas cañas. Eso significa Acapulco. Entonces, aquí en el caso de Jalisco, ¿verdad? Lugar donde, pues aquí está locativo, lugar donde hay arena o en el arenal. ¿Ok? Enseguida tenemos Michoacán, que aunque debería ser purépecha el nombre, es totalmente náhuatl debido a que ya saben que los aztecas andaban por muchos lados. Entonces, aquí tenemos a Michoacán como un lugar donde hay pescado, donde la gente tiene pescado, Michoacán. Y can también es un legativo. Mistli, pescado, y can, que también es un locativo. Por ejemplo, decimos Coyoacán, ¿verdad? Coyotl, coyote, can, lugar de coyotes. ¿Ok? Oaxaca es como dice aquí, es un lugar de guajes. ¿Ok? ¿Sabe lo que es el guaje? Es un árbol que produce unas vainas. Y ustedes abren esas vainas, las tuestan en el comal y les doy la receta. Hacen ustedes un guaxmole que se llama, que es una delicia. Y finalmente tengo Zacatecas también, como un lugar donde abunda el zacate, según su nombre nos dice. Bien, el nombre de México. Ay, aquí sí tenemos una maravillosa confusión. Lo que dice aquí es que yo les puse el texto de Fray Bernardino, que es uno de mis grandes ídolos para las cuestiones de la historia de México, sobre todo la historia precolombina, porque su libro, Historia General de las Cosas de la Nueva España, se las puse en la bibliografía.
Hay dos versiones. Una, la más antigua que se conoce, es la de Fray Bernardino, y tal vez un poco la más veraz, porque él tuvo muchos informantes, era tan trabajador y tan interesado en México, adoraba este país, que mandaba gente a diferentes lugares para que les contaran cómo vivía esa gente. Entonces hizo ese libro. Y de entre esa gente que le hacían que interrogaban, encontraron que el vocablo México viene, como lo dice aquí, de la palabra Mexitl. ¿Quién era Mexitl? Era un sacerdote que guió a los anteriormente aztecas, ahorita lo aclaramos, a sus seguidores, hasta que encontraron la famosa águila, el águila devorando una serpiente, etcétera, ¿no? Venían desde Aztlán porque los habitantes de Aztlán, que en aquel tiempo eran los aztecas, por Aztlán, estaban hartos de vivir en esa zona porque eran muy sometidos, eran muy lastimados, entonces dijeron, queremos irnos de aquí. Entonces le pidieron a Mesli que él podía hablar con Huitzilopochtli, que le preguntaran qué podían hacer. Y él, Huitzilopochtli, el dios principal, les dijo, vayan a un lugar y les hizo toda la profecía, etcétera, ¿no? Y él los cuidó y los fue guiando, etcétera. Sin embargo, como dice aquí, hay una versión que está más extendida que dice que el significado es en el ombligo de la luna o en el lugar del lago de la luna. Se los explico. En 1975, bueno, en los años 40, llegó a nuestro país un italiano, que curiosamente trabajaba como vendedor de máquinas de escribir, pero inventó la máquina de escribir portátil. Entonces, los suizos le compraron la patente y eso le dio cierta holgura económica y empezó a viajar por varios países. Pero cuando llegó a México, quedó fascinado y ya se quedó a vivir aquí. El nombre de esta persona, porque es muy interesante si les gusta a ustedes, si les quisieran aumentar sus conocimientos por él, de veras que es fascinante todo lo que hizo, sin tener un estudio previo, digamos, arqueólogo, antropólogo, nada. Él vendía máquinas de escribir. Pero bueno, se llama Gutiérrez Tibón. Se los puse en la bibliografía. Entonces, Gutiérrez Tibón desarrolló la idea de que en el ombligo de la luna o en el lugar del lago de la luna es porque el montículo donde estaba o donde se fundó Tenochtitlán, donde estaba el águila, etcétera, la laguna se llamaba la laguna de la luna. Entonces, en el centro de la laguna, de la luna, ahí está la redundancia, en el centro, pues bueno, estaba fundada Tenochtitlán, entonces estaba en el centro del lago de la luna. Entonces de ahí sacó que nuestro centro anatómico es nuestro ombligo, entonces en el ombligo de la luna. A mí siempre me ha sonado disparatada esta idea, pero bueno, está muy aceptada. Debo decirles que después de 1975, en que Gutiérrez Tibón publica este libro, la gente empezó a aceptarla, como si estuviéramos en el ombligo de la luna. En fin, aquí les puse uno de los códices más antiguos que hay, el códice Oban. Y este códice perteneció, como dice aquí, o bueno, no dice aquí, perteneció a una persona de muchas posibilidades económicas que llegó a México, y lo compró. Fíjense qué bonito se podían comprar los códices. Es increíble. Vean ustedes la fecha, ¿no? Escrito aquí en México en el 1576, y el señor lo compró y ese códice se deshizo de él, obviamente, pero conserva su nombre. Y entonces aquí está lo que dicen por cómo les cambió el nombre de aztecas a mexicas. Entonces por eso es Mextli,
México. Entonces, bueno, aquí está, ya no seréis vuestro nombre los aztecas. O sea, son los mismos, pero los aztecas son anteriores y los mexicas son cuando Huitzilopochtli les da ese nombre. Pero luego, en el siglo XVIII, dicen, no, 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 no son los mexicas, son los aztecas. Por eso les digo que esto es así como que no se ponen de acuerdo, ¿no? Pero bueno, la gente ya se ha olvidado de los mexicas y ahora los que es preponderantes son los aztecas. Eh, bien, mi presentación en este momento termina, claro, obviamente espero las preguntas, pero sí quiero responder a una pregunta que me hicieron cuando hablé sobre el lenguaje. Las preguntas se las puse aquí, ustedes las pueden leer, ¿no? ¿Por qué los lenguajes indoeuropeos tienen género masculino y femenino? Por eso les mencioné la clasificación genológica, por la palabra indoeuropeo, porque ustedes van a decir, bueno, ¿qué significa? Ahora ya sabemos que son los primeros hablantes de la lengua que va a resultar después en el latín. Y luego va a llegar a nosotros con el español. Ok. ¿Por qué tienen género masculino y femenino? Bueno, biológicamente, indudablemente que hay una diferencia. Entonces, desde el momento en que no desde el momento, desde antes de que se asienten, mientras son nómadas, etcétera, pues se están haciendo esa diferencia entre masculino y femenino. Eso no tiene vuelta de hoja. Bien, la siguiente pregunta es, ¿nuestros antepasados lo razonaron o tienen una explicación biológica? Acabo de mencionarlo, indudablemente que tiene una explicación biológica, eso no lo vamos a discutir. Buscaban representar lo que ellos entendían por masculino y femenino en el resto de los objetos. Sí, aquí es necesaria una aclaración. Nosotros siempre, o bueno, la mayoría de la gente siempre confunde sexo con género. Y eso es un error de tipo semántico. Obviamente, género solamente se refiere a cuestiones gramaticales, género masculino y género femenino, e incluso en algún momento hubo el género neutro, que podemos hablar de eso si ustedes gustan. Pero bueno, y el sexo es masculino y femenino. Entonces, esto es puramente gramatical. Pero ahora con todos los cambios que se nos han presentado, con el famoso lenguaje inclusivo, pues esto se ha borrado un poco. Pero la realidad, desde el punto de vista del significado semántico, como les decía, esto es exclusivamente gramatical. Yo iba hacia lo siguiente. Obviamente, en aquellos tiempos había masculino y femenino. En cuanto a cuando estamos hablando de género, van hacia lo animado y hacia lo inanimado. Entonces, a lo animado sí le daban una categoría y a lo inanimado no. ¿Por qué? Si yo digo, por ejemplo, zanahoria o digo, por ejemplo, papel, son objetos inanimados. Entonces, le vamos a dar el género gramatical, que no el sexo, porque ¿de dónde sacamos el sexo del papel? O el sexo de la zanahoria, ¿verdad? Desde el punto de vista del género, le vamos a dar el género que convenga según el uso que estamos haciendo. Y obviamente en la cuestión del sexo, pues masculino y femenino ya está ahí, ¿no? Nada más. Entonces sí tenía mucho que ver, pero eran solamente en cuestiones de animados o inanimados. Y la tercera pregunta, que es lo que yo opino sobre el lenguaje inclusivo y esta aberración del ella y utilizar la arroba, utilizar la X o poner la E en todos en algunas palabras que quieren diferenciar, para mí es pues no conveniente, ¿no? Por no decir algo más fuerte, porque no quiero ofender a nadie ni molestar a nadie. Pero yo creo que mi opinión sobre el lenguaje inclusivo es en este sentido. No se obtiene nada con cambiar unas palabras, con cambiar unas letras para resaltar que somos iguales. La famosa equidad, ¿no? Que no la igualdad. Yo creo que el problema es más de fondo. Esto es así como, pues,
agitar un poco las aguas sin saber que en el fondo está un iceberg muy importante, muy pesado y muy difícil, que es efectivamente la falta de igualdad en todos los terrenos. Si decimos, por ejemplo, algo que ni siquiera notamos, dice el Señor, el gobierno me ayuda, ya puedo proteger a mi familia, pero es una mentalidad masculina. Exactamente, es una mentalidad masculina. Ya puedo hacer esto, ya puedo hacer lo otro. Y eso no lo vemos. Entonces, para mí el lenguaje inclusivo es algo que se queda nada más en la superficie como una manera de llamar la atención a esa falta de igualdad. Yo digo, por ejemplo, a mí me pueden decir jueza en equidad de género, ¿en qué me beneficia? Pero si me aumentan el sueldo, como a todos los demás jueces, entonces ahí ya hay igualdad, ¿verdad? Porque estamos hablando de en la misma situación. Incluso en algunos momentos podrías parecer un distractor porque, repito, no resuelve a fondo el problema de la igualdad. Ajá. Entonces, no estoy muy de acuerdo con él, ¿no? Ahora, vamos hacia las instituciones, por ejemplo, la Real Academia, la tan desprestigiada Real Academia, pero que sin embargo, sin embargo sigue marcando sus reglas y muchas personas siguiéndola. Entonces, ella está totalmente en contra, pero los motivos que da son de tipo gramatical, pero no son de tipo social. Nosotros debemos ingresar al aspecto social de esta falta de igualdad. Y entonces decir, por ejemplo, en la historia de la lengua, así pensándolo muy a fondo, pues no ha habido, la lengua no ha tenido el efecto de cambios sociales, jamás. Entonces no es el momento ni se va a dar que un cambio gramatical modifique nuestra sociedad. No va a ser posible. Entonces, esa es mi opinión. Espero preguntas, con todo gusto las contestaré y bueno, hasta aquí Selene. Pues muchas gracias, tía, por esta plática tan interesante y por tener la disponibilidad de contestar las preguntas de nuestros espectadores. Y muchas gracias, tía. A mí me quedó muy claro toda la explicación que dio. Le confieso, es la primera vez que escucho el término. No desconocía esta área, pero es muy, muy interesante y a partir de ahora, pues, ¿qué bibliografía nos recomienda para las personas que queremos aprender más de esto? Sí, claro, claro. Bien, les voy a explicar un poquito y aquí hay mucho también que decir. Yo les puse en primer lugar, cuando les hablo de lenguaje, cuando me preguntan, la persona que me hace la pregunta respecto a cómo ellos empezaron a identificar masculino y femenino, etcétera, les recomiendo un libro que creo que te lo había recomendado a ti, Selene, que es de Harari, Sí. de Noah Yuval Harari, se llama De animales a dioses. Es un libro fascinante. Nos cuenta la historia desde, no sé, digamos 5.000, 10.000 años atrás, pero de una manera amena, una manera incluso a veces divertida, pero sumamente interesante. Yo considero, por eso se los puse aquí en la bibliografía, que es un libro que debemos leer todas las personas, todas, a quien les interese esta parte de nuestras disciplinas del conocimiento. Harari es un personaje fundamental. Nos dice cómo apareció el dinero, por qué apareció el dinero, por qué aparecieron los relojes, la revolución industrial, en fin, toda la historia. Tiene este libro y otra segunda parte que se llama Homo Deus, que también es extraordinario. Se llama Homo Deus, una historia del mañana, ¿no? El hombre ha dejado de ser animal para ser Dios, pero ahora vemos a lo que se va a enfrentar. Excelente. Luego les puse aquí
El itinerario toponímico de México. Bueno, esta es una fuente para que ustedes, si quieren consultar más toponimias, pueden encontrarla en Ignacio Betancourt. No podía faltar aquí don Miguel León Portilla. Don Miguel León Portilla, que murió lamentablemente en el 19, en el 2019, es uno de los personajes que más han aportado para el conocimiento de nuestros antepasados, de nuestros antepasados mexicas, ¿no? Yo he recomendado mucho La visión de los vencidos, que es un libro pequeño, pero tiene muchísimo trabajo, muchísimo, no pueden ustedes imaginarse cuánto. Es un admirador así, pero supeditado a todo lo que nos cuenta Fray Bernardino de Sahagún, que les mencionaba hace un momento. Él lo ha traducido, lo ha interpretado, etcétera. Entonces, León Portilla también para este tipo, para estos temas, es definitivo, ¿no? Y Sahagún, bueno, ya se los dije, no les puedo decir más. Para mí es así como que nada más. Y aquí les puse la bibliografía, las fuentes les puse a Gutiérrez Timón, el italiano, inventor de la máquina de escribir portátil, ¿verdad? Y en este libro del Fondo de Cultura Económica nos da la historia o la teoría de que el nombre de México viene bueno, que el nombre de México significa en el ombligo de la luna o en la laguna de la luna, que es una reiteración. Pero bueno, estas es las fuentes. Si desean algo más, pues con mucho gusto, Selena. Pues muchas gracias, tía, y ya sabe, este es su espacio y le esperamos pronto con otra colaboración. Gracias a ti, gracias a todos ustedes por escuchar y hasta pronto. Hasta pronto, bye. Bye.